pero quiero yo rápidamente ponerle un antecedente a la gente que puedan saber quién es Gustavo de Villa Vázquez. El licenciado de Villa trabajó en Santos desde 1984 hasta el ¿Correcto? 2004 o No, 2003. hasta el 31 de diciembre del 2012. 12, yo le estaba quitando una década, perdón, 12. Entonces, el licenciado de Villa básicamente nos puede platicar historia de Santos desde sus orígenes, porque, y aquí Lick, ayúdame, antes de que naciera Santos, IMSS Laguna, tú ya eras parte de un grupo que tenía intenciones de regresar el fútbol a la Laguna, ¿cierto? Fíjate que estás precisamente hablando de lo que realmente es los inicios, no los inicios, ¿eh? Yo tuve la fortuna de casi nacer en el fútbol como un aficionado desde niño, y tuve la fortuna de ver aquellos ascensos de Laguna y del Torreón. Fui un apasionado del fútbol y en específico de los verdiblancos de Laguna también. Y recuerdo primero con mucho gusto el haber tenido la oportunidad de estar presente en los ascensos, primero de Laguna y luego del Torreón. Después estar en el asiduo aficionado a entrenamientos y partidos de Laguna, principalmente, de gozar aquellos clásicos del fútbol, y luego la tristeza de que se fue primero el Torreón y luego 4 años después el Laguna. Y allá en el año del 78, pues de ser una plaza de primera división, una plaza con 2 equipos profesionales, que si bien podemos decir que fueron la estancia del Torreón del 69 al 74 y el Laguna del 68 al 78, digamos siempre en lugares abajeños, pero teníamos el gusto de ver grandes jugadores que vinieron al equipo Laguna o grandes jugadores que vinieron con equipos rivales en esos años, ¿no? Y te digo grandes jugadores porque pues quienes recuerdan la historia del fútbol en México y en la Laguna, pues vimos jugar vestido de verde y blanco a un Claudio Lostanao, a un Chava Reyes, a Mauri Epaminondas de los goleadores, a quién te diré, al Bambino Veira, seleccionado argentino, y así te puedo nombrar una serie de un buen año de Laguna dirigido por José Antonio Roca, que te acuerdas que fue un técnico mexicano reconocido, claro, y etcétera, etcétera. Y luego de repente, pues nos quedamos sin fútbol profesional, ni se fue un equipo y años después se fue el otro, y nos quedamos sin fútbol. Y desde todos aquellos años un grupo de lerdenses, encabezados por Salvador Necochea, pues en nuestro gusto por el fútbol y en nuestra pica de cada 8 días, en alguna ocasión salió el tema que nosotros en aquel tiempo le llamábamos el regreso del fútbol profesional a la Laguna. Por supuesto que en esos años, estamos hablando ya del 81, 82, pues ¿quién iba a pensar ni en el Santos, ni en el Santos Sims, ni en el Ángeles de Puebla, ni no nada? tenían nombre en mente. No, pero si te acuerdas, tú lo debes de acordar, en el fútbol, en una época, en esos años precisamente, el Instituto Mexicano del Seguro Social tenía equipos, tenía franquicias de equipos de primera división, de segundas y terceras, franquicias que por X circunstancias cayeron en manos del Seguro Social, y había un director muy aficionado al fútbol, que fue el licenciado Arsenio Farel Cubillas. ¿Sí? Entonces nosotros, ese ¿Él grupo, en dónde? ¿En dónde estaba él? Él era el director del Seguro Social. Si tú checas los anales de la historia política de México, él fue un personaje, el licenciado Arsenio Farel Cubillas. Entre otros fue director del Seguro Social, después fue Desde la Ciudad de México, secretario ¿cierto? del Trabajo. Él era el director del Seguro Social. Auspiciaba al Atlante, aquel Atlante de Caviño, del Ratón Ayala, de Lalo Regis, de los que estuvieron por acá, por ejemplo, Lalo Regis, etcétera. Claro.
el Huastepec, donde debutó como técnico y jugó, bueno, primero como jugador, luego como técnico La Volpe, La Volpe, claro. etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en aquellos años, digo, ese grupo el Herdense estábamos con esa ilusión, pero no era ni siquiera con el objetivo de manejarlo nosotros, porque, pues por supuesto, que no teníamos ni remotamente la posibilidad económica de tener un equipo de primera división, ¿sí? Entonces, en aquel tiempo se hizo una gestión antes del 83. Por supuesto que todo lo que te comento lo tengo tengo la manera de, ante quien tenga duda, tengo los documentos que amparan o avalan eso, ¿sí? Entonces, en aquellos años se hizo una petición, le llamamos nosotros, esa es una primicia que te estás llevando tú, Adrián, ¿eh? Que nunca ha salido aquí localmente, o al menos en los últimos 30 años, le llamamos una atenta súplica, dirigida al señor don Arsenio Farel Cubillas, donde le decíamos que la afición lagunera merecía tener un equipo de primera división y que teníamos conocimiento que pretendían llevar al Huastepec a la Ciudad de México, que a juicio nuestro pues era una plaza ya saturada, porque pues estaba el América, por supuesto, el Pumas, Cruz Azul, etcétera, etcétera, ¿no? Atlante, al menos Sí, era 5 en ese sí. momento. Entonces, pues fíjate que eso, quizás esa idea, ¿qué te diré? Ese sueño, pues finalmente se cristalizó. Y en ese tiempo, como te decía, el nombre del Santos en lo más remoto lo teníamos considerado, ni una segunda división A, ni una segunda división B, ni nada. Nosotros Fútbol. queríamos el fútbol de primera división, ¿sí? Porque los que fuimos aficionados de Laguna y del Torreón, de muchos, antes de que ascendieran, pues inclusive a veces íbamos hasta la ciudad de Monterrey a ver qué era lo que teníamos más cercano para ver aquellos tiempos del Monterrey, de Rubini, de el Príncipe Chávez, del mismo Claudio Lostanau, etcétera, ¿no? Entonces, así, esa es la verdadera historia. Y pues tuvo eco esa situación y el señor, y para tal efecto hicimos el grupo encabezado por Salvador Necochea, se hizo un desplegado en lo que tú, ahorita me vas a dar la respuesta. ¿Quién es el diario de los deportistas? El esto. Y en aquellos años era digamos, el periódico deportivo de mayor circulación y de más conocimiento, que aquí Claro. en Torreón el esto llegaba a media mañana, A media mañana, claro. porque llegaba en el avión y habría que ir a los que nos encantaba el fútbol y para conocer las noticias más actuales, pues íbamos a comprar el famoso esto, Con ¿sí? sus Ahí colores, con su te vale color el sepia. comercial ahí en libros y revistas Juárez, ¿sí? Claro. Esa es toda la historia, ahí empieza todo. Y hizo eco ese desplegado porque los argumentos nuestros, con mucho y con mucho orgullo, lo digo, mucho fue también al tesón y a la disposición, tanto física como económica de Salvador, sí, de Salvador Necochea. Entonces se hizo el desplegado de una plana completa en el esto y tuvo eco. Tan es así que a los pocos días el señor director del Seguro Social vino a La Laguna, específicamente a Torreón y a San Pedro, y en los teléfonos no, ¿cuáles celulares? Ni que nada, ni correo, ni nada, ¿sí? Entonces, tuvo a bien hablarnos y a mí me tocó la suerte de contestar la llamada en las oficinas de Salvador. Y nos dijo, me dijo, oiga, señor Necochano, pues no se encuentra, pues, no él, uno de sus asistentes, pues el señor quiere hablar, en relación al desplegado, quiere hablar pues, con el señor Necochea. Ah, pues sí, cómo no, dijo, bueno, dígale que a tal hora en tal lugar, era un sábado. En Y la ciudad fuimos de a un Torreón. restaurante que en aquellos años estaba en el Boulevard Independencia, y ahí, a un ladito ahí de donde él venía con su gente y su cuerpo, digamos, directivo y los directores del seguro de aquí, de San Pedro y todo, nos recibió y nos dijo, va, sí, nada más que, pues va, pero, y nosotros, pero nomás que, pues ustedes meros, pues espérame, pues no, sí,
Y también tengo manera de demostrar eso, ¿eh? Él quería Por si alguien tiene la venderles, duda, ¿eh? él quería venderles la Sí, franquicia. él decía, pues órale, la toran, órale. No, nos daba facilidades como después la dio, ¿sí? Entonces, hasta ahí llegó porque dijimos, no, oye, pues espérate, nosotros ni conocíamos o sea, sabíamos quién era don Juan Abusaid, que esa es otra persona fundamental en la historia del Santos y del Claro. fútbol en la Laguna, por supuesto.